mensaje, porque si no, no vamos a avanzar. ¿Cuándo dijo que lo empezaba? Mándame, el lunes, este lunes 8 de marzo. La restauración de la República y el porfiriato. Ok, fíjense bien. México se libra del dominio francés en 1867, que fue la segunda intervención francesa. Inmediatamente que logra sacar a los franceses, Juárez pronuncia su famoso discurso en donde dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que quiere decir, ya dejen de invadirnos. Los pueblos deben de respetar la soberanía de cada nación. Y entonces Juárez, a través de este discurso, rechazaba el intervencionismo de los países y no se refería solo a Francia, se refería a Estados Unidos, se refería a Inglaterra. Pues bien, Benito Juárez, ya liberado de los franceses, continuó con las políticas liberales y redujo los gastos del gobierno, pues le entregaron un país que realmente estaba en crisis económica. Y para reducir los gastos del gobierno, redujo los gastos del ejército. ¿Cómo lo hizo? Los licenció. ¿Qué es eso de licenció? Les dio permiso. Órale, váyanse de vacaciones. No les voy a pagar, pero váyanse de vacaciones. Y así permitió que se redujera el gasto. Redujo, a esta flechita ahí quiere decir, redujo la burocracia. Es decir, las personas que trabajaban en el gobierno, se redujo esa parte. Eso permitió que desarrollara las primeras líneas del ferrocarril, que mejorara el cobro de impuestos, que mejorara el mercado interno y logró renegociar la deuda externa. Entonces, en esto que tú me dices, oye, profe, ¿y entonces cómo nos vas a calificar hoy? Me puedes poner: Benito Juárez pronunció la frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahí está un elemento. ¿Me explico? Más adelante continúo con el apunte. Pues él logró sanear las finanzas públicas. Eso quiere decir, restauró la república. Porque acuérdate que Maximiliano había impuesto una monarquía constitucional. Benito Juárez regresó el poder al Senado para equilibrar al poder ejecutivo. Aquí dice, para poder equilibrar el poder con el ejecutivo, me faltó una N. ¿Sale? Benito Juárez respetó los periodos electorales y continuó con su proyecto de separar a la iglesia del Estado, principalmente en el ámbito de la educación, en donde dice que debería de haber una sociedad laica. Y esa sociedad laica la tenemos hoy en la Constitución, en el artículo 3, dice que la educación será laica, es decir, que no tiene que intervenir la iglesia para nada. En 1871 se reelige. ¿Quién se religió? Porfirio. Benito Juárez. Benito Juárez se religió. Y Porfirio Díaz se levanta en armas con el plan de la Noria, en donde exige el principio de no reelección. ¿Pero qué creen? Que no tuvo éxito. Este es muy importante, el plan de la Noria. Juárez muere en 1872, un año después de las elecciones. Fíjense bien, ¿eh? Juárez muere en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo sucede. Es decir, toma el cargo porque él era, ¿se acuerdan que el presidente de la Suprema Corte era el que quedaba en lugar del presidente? Pues Lerdo de Tejada toma el periodo 71, 72, 73, 74. Recuerden que eran periodos de 4 años. Después de esos 4 años, busca reelegirse. Pues Porfirio Díaz se vuelve a levantar en armas, ahora con el plan de Tuxtepec. Y ahora sí tiene éxito. Lo logra quitarlo, logra derrocar. Plan de la Noria, quiere quitar a Benito Juárez y no tiene éxito. Se muere un año después, llega Sebastián Lerdo de Tejada, quiere reelegirse en el 74, 1874,
y Porfirio Díaz se levanta en arma con el plan de Tuxtepec y tiene éxito. Se convierte en presidente, muchachos, en 1876. El porfiriato, inicia el porfiriato con una duración de 33 años. Adelante, Dafne. Adelante. ¿Ya no me escuchaste? Sí, Dafne. Adelante, Dafne, te escucho. O sea que Porfirio Díaz buscaba que ya no hubiera una reelección, o sea, que ya no no sé, se eligieran, no sé cómo decirlo, se postularan para ser presidente de la República. O sea, no quería reelegirse. Y en el porfiriato él se estuvo reeligiendo. Correcto. Qué contradictorio, en fin, ¿verdad? Hipocresía. Hipocresía, dirías tú. Perfecto. Kevin, me levantaste la mano. Adelante. ¿O alguien más levantó la mano? Creo que fue Jesús. Jesús, adelante. Entonces hizo dos planes para quitar del gobierno a Benito Juárez y a Sebastián Lerdo de Tejada. Correcto. A Benito Juárez, el plan de la Noria, y a Sebastián Lerdo de Tejada, el plan de Tuxtepec. Fíjate bien cómo me puedes ir diciendo tú o me puedo enterar que estuviste en la clase. Me vas a poner, por ejemplo, en la primera parte, Alejandro, ahorita te doy la palabra. El respeto al derecho ajeno es la paz, restauró la república, saneó las finanzas públicas, Benito Juárez, Porfirio Díaz proclamó plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, el porfiriato duró 33 años. Y hay un montón de ideas que puedes poner. Alejandro, adelante. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué si Porfirio Díaz era un general de alto rango, por qué si falló un plan y el otro sí funcionó? Por una simple y sencilla razón. Juárez tenía el completo respaldo del ejército. Porfirio Díaz era uno de sus generales. Y Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia sin tanta personalidad y sin tanto apoyo del ejército. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, es que esa era mi duda. Gracias. No te preocupes, Ale. Pues de aquí viene que Porfirio Díaz, el subtema es la paz porfiriana y la centralización del poder. Porfirio Díaz enfrentó el reto de pacificar al país. Era un país analfabeta, que venía saliendo de un montón de guerras, de un montón de malos manejos económicos y que mantenía en pobreza a miles de personas. Como Díaz prometió no reelegirse, Dafne, en 1880 elige a Manuel González para sucederlo. Él le dice, era su compadre, por favor, ve y hazle frente a las elecciones para que tú este periodo seas el presidente de México. Adelante, Dafne. Pero bueno, así creo que eso lo mencionaron en el video. Y o sea, sí estuvo al mando todo Manuel González, pero como tal el que estaba en la presidencia o el que estaba manejando era Porfirio Díaz. O sea que como tal se siguió su mandato, pero, o sea, se podría decir que Manuel González fue su marioneta. Pero como Pues tal era el que su estaba... compadre. Y el compadre hacía lo que le decía Porfirio, don Porfi. Y la verdad es que así era. De hecho, si Porfirio no hubiera estado detrás de él, no hubiera completado la primera línea de ferrocarril que iba hacia Estados Unidos. Manuel González fue quien lo completó. Pero déjenme les digo algo. Porfirio Díaz nada más hizo este movimiento para mantener calmada a la gente. En realidad, él después de todo eso se volvió a reelegir y se volvió a reelegir y se volvió a reelegir. ¿Sale? Bien. Pues el poder ejecutivo, muchachos, en el periodo de Porfirio Díaz era más fuerte que el legislativo. Todo mundo acataba las órdenes presidenciales. Los amigos y gente cercana eran los que pertenecían al gobierno. El gobierno comenzó a censurar la libertad de expresión.
Y entonces solo daban las noticias que Porfirio Díaz quería dar. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí. Bien, pues en 1884 Díaz se reelige y ahí es en donde él toma el control, el máximo control de militares, de civiles, de gobernantes. Creó, muchachos, un ejército de rurales y ese ejército de rurales eliminaba a todo antagonista, toda persona que estaba en contra del régimen de Porfirio Díaz era eliminado por el grupo de rurales. A base de represión, muchachos, se logró cierta pacificación. Esa pacificación se llamó la paz porfiriana, que era una paz de represión y de violencia. Su frase favorita era orden y progreso. Cuando iban a ver a don Porfirio les contestaba, cuando le iban a pedir algo, y él les iba a dar, digamos, la razón, les decía, a ver, tengo estas opciones. ¿Qué quieres? ¿Pan o palo? No, don Porfirio, pues pan, no hay problema. ¿Me explico? Porfirio Díaz acostumbraba a resolver los problemas a base de eliminación, a base de opresión. ¿Me explico? Entonces, don Porfirio, en la huelga de Cananea y Río Blanco, que es un tema que vamos a ver más adelante, hace una expresión pues, muy, muy certera de cuál era el temperamento de don Porfirio. Cuando llegan y le dicen que se levantaron los trabajadores en huelga en Cananea, dice don Porfirio, mátalos en caliente. Imagínate el temperamento de una persona que es presidente de la República y que puede tener ese tipo de decisiones. Además, ya les había dicho, oaxaqueño también él, necio, más que Benito Juárez, que también era oaxaqueño, pero es este general el que nos tocó. Bien, pues Porfirio Díaz reorganiza el erario público, es decir, esta parte de la hacienda, de cómo recoge impuestos y cómo los distribuye, logra el crecimiento económico como nunca en la nación y logra las inversiones extranjeras. Es muy característico decir que Porfirio Díaz hizo crecer a nuestro país mucho en el ámbito económico porque México no creció en la primera década de vida independiente. Intervino por la parte del intervencionismo y la guerra, por eso no creció. Sin embargo, desde Benito Juárez se fue introduciendo el sistema económico llamado capitalismo, más o menos de 1867 a 1911. Bueno, con la reorganización del erario público, el crecimiento económico y las inversiones extranjeras, sucede lo siguiente. Mejora el cobro de impuestos en la época de Porfiriato, se reduce la deuda, promovió la inversión extranjera de Estados Unidos, Francia y United Kingdom, es decir, de Inglaterra, aquí están los tres. Continuó el proceso de industrialización por las vías férreas, aumentó la minería, se descubrieron yacimientos petroleros y se aumentaron los puertos. En el sector agrícola, muchachos, sucedió que empezaron la creación de las haciendas y estas haciendas incrementaron la producción del comercio del campo mexicano y algo súper importante que tienen que tomar en cuenta. En la época del Porfiriato se comerciaba con enequén, café, caucho y también tenían trigo, cebada y maíz, pero eso no lo vendían porque era la base de la economía. Eso nada más era para comercio interno. El producto característico del Porfiriato es el enequén. Cuando les hacen una pregunta de Comipems, díganme cuáles son los cultivos característicos del Porfiriato. Siempre tienen que irse con el que dice enequén. ¿Me explico? Que es una especie de maguey con el cual se hacían fibras de textil muy duro que se utilizaban para los barcos, por ejemplo, para hacer estas cuerdas que ataban estas cosas que tiran al mar para que los barcos no se muevan. ¿Cómo se llaman? Para que lancen la... ¿Anclas? ¿Anclas? Exacto, para las anclas. Y entonces ese producto fue muy, muy codiciado en esa época
porque recuerden que había todavía muchos productos que se movían en barcos. Pues don Porfirio logró la paz y el crecimiento económico. Resumen: surgimiento de la clase obrera y la nueva clase media urbana. La población en las ciudades se incrementó, por eso está ahí el triangulito. Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey se convirtieron en ciudades industriales. Y las personas que vivían en el campo querían migrar a las ciudades. ¿Sale? Grandes diferencias económicas en el México de este periodo. Grandes diferencias sociales, económicas. Fíjense bien, ¿eh? La industria se colocó en estas ciudades. Y ahí es en donde se generó la inversión extranjera. ¿Cuál era la industria? Los textiles, los que elaboraban el tabaco, la industria del calzado, la industria de la cerveza, que es una de las más antiguas en nuestro país, del papel, del vidrio. Pues aquí aparecen los obreros, aparece la clase media, porque a través de un salario podían tener más o menos condiciones de vida, aunque tenían largas jornadas de trabajo, no había reglamentos, no había condiciones de trabajo, eran muy lamentables. Por ejemplo, no tenían vacaciones, no tenían días festivos, no tenían un seguro social, estaban prácticamente esclavizados. Y Porfirio Díaz se dedica a terminar con todas las corporaciones. Ya ven que se empezaron a juntar para la sociedad de artesanos, la sociedad de las corporaciones de la iglesia, los del calzado, pues con todas esas corporaciones terminó Porfirio Díaz, porque él pensaba que la propiedad privada era lo fundamental. Y así evitaba el luchar con grandes grupos organizados. Muy bien, pues esto hace que aparezcan las asociaciones artesanales, que lo que querían era defender los derechos, hacían huelgas, hacían movilizaciones. Aquí empezó el problema de las huelgas y las movilizaciones. Cuando no se le dan condiciones a un trabajador, no se le dan prestaciones, no se le trata bien al trabajador, estas asociaciones artesanales se levantaban en huelga, movilizaban a gente, cerraban las fábricas para que frenaran al gobierno, a los empresarios, para que les dieran mejores condiciones. Estos grupos artesanales son los antecedentes del sindicato, de los sindicatos de obreros. ¿Sale? Pues bien, en las ciudades, muchachos, había gente adinerada, gente pobre, había suburbios, pero iba en aumento la clase media. Se caracterizaron las ciudades y esa época en México por el desempleo, los bajos salarios y los precios altos. Eso generó un descontento con el porfiriato. Pero en el campo las cosas no eran muy diferentes. También había grandes diferencias sociales y económicas. Los campesinos y los peones eran llevados a las haciendas que les pertenecían a los latifundistas. Hacendados o latifundistas eran los dueños de las tierras y tenían a estos campesinos y peones como esclavos. Oye, profe, pero esa figura se acabó. Bueno, no les llamaban esclavos, les llamaban campesinos y peones. Pero iban a la tienda de raya, en donde según les pagaban, y ahí los productos eran de muy mala calidad, eran muy caros, y siempre les daban vales para que pudieran ellos comprar ahí. Y entonces los campesinos y peones iban a comprar a la tienda de raya, y nada más de entrar, ya empezaban con la deuda. Debían los guaraches que se ponían, debían el pantalón que habían comprado en la tienda de raya, tenían prohibido comprar en otro lado. Y entonces pues debían más de lo que ganaban, y las deudas se las heredaban a los hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso no podían salir de las haciendas, y por eso es que yo digo que era un sistema de esclavitud, en donde estos campesinos y peones sufrían de abuso, de explotación, de un sueldo miserable, de largas jornadas. ¿Me explico? Ellos empezaron a tratar de
rebelarse. Por eso dice aquí, rebeliones rurales, pronunciamiento, leva y bandolerismo, que es el penúltimo tema. ¿Quiénes? En el siglo XIX hubieron numerosas rebeliones agrícolas. ¿Por qué? Por la leva. ¿Y qué era la leva? Levantaban a todos los hombres que veían, por ejemplo, campesinos, gente que se viera más o menos, se llama levantamiento, la leva. Y entonces levantaban a la gente y se los llevaban al ejército. Y la gente y las familias se quedaban sin el jefe de familia. ¿Por qué? Porque se lo llevaba la leva. Despojaron de tierra a los indígenas, los llenaban de deudas, abusaban de su autoridad. Existió el bandolerismo. Esto que sí, a ver, ustedes, mi gente ya se la sabe. Todo está así, rapidísimo, todos celulares y carteras. Surgió acá, en el bandolerismo del porfiriato. No crean que esto tiene que ver con Ecatepec y Nezahualcóyotl. Surgió desde la época del porfiriato, porque estábamos tan fregados y tan faltos de dinero, que empezaban estos actos de bandidaje y de bandolerismo. Pues hubo acasillados y jornaleros que empezaron a hacer rebeliones porque hubo muchas diferencias sociales y marginación. Se exterminaron los pueblos de indios, muchachos. Por ejemplo, los mayas de Yucatán se levantaron en armas porque buscaban una mejor vida. Pero lo mismo sucedió en Guerrero, en Morelos, en Nayarit, en Oaxaca, en Hidalgo, en Jalisco, en Puebla, en San Luis Potosí. 8 de los 32 estados de la República, 9 con Yucatán. Imagínate cómo estaba la situación social. Se dieron, por lo tanto, rebeliones en las haciendas porque el gobierno usurpaba o les quitaba las tierras a los indígenas. En 1853, en Misantla, Veracruz, los campesinos se levantaron en armas por la ley del sorteo. Iban al pueblo y sorteaban. ¡Ay, se tiene que ir al ejército! Nos lo vamos a tener que llevar, qué pena. Así como la leva. ¿Me explico? Se oponían al discurso liberal de privatizar las tierras porque les estaban quitando las tierras a los propios campesinos. Y llegamos al último tema, los ferrocarriles y la transformación del paisaje. En la época del porfiriato se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. El ejército se pudo movilizar gracias al ferrocarril. Mejoró el comercio porque estaban conectadas diferentes ciudades. Se ahorró tiempo y costos para poder llevar las mercancías a diferentes espacios. Incrementó el poder del Estado. La inversión privada también subió en estos espacios. Esta inversión privada, sobre todo de Estados Unidos en las vías férreas. Y bajó el precio de muchos productos porque como ya podían estar al alcance de todos, hacía que los productos fueran un poquito más baratos. Sin embargo, acuérdense que la población estaba muy, muy afectada en la parte económica. Se logró expandir la industria minera, incrementó la agricultura y hubo regiones prósperas como la Laguna, en donde se desarrolló también la ganadería. Muy bien, pues creo que llegué corriendo, pero estos son los temas que tenían que ver con esto que se llama la restauración de la República y el porfiriato. 2 ideas principales. Número 1, que volvimos a ser una república gracias a Benito Juárez. Número 2, que tomó el poder Porfirio Díaz y que pacificó el país a base de, digamos, a base de los militares y que logró el crecimiento económico. ¿Alguna pregunta, muchachos, de este tema? No, maestro. Yo onda, pero no es referente, como si fuera en un universo alterno. Si hubiéramos escrito, no hubiéramos terminado el tema, pero estoy seguro que es más claro que se los platique, se los explique así, y que hagan el tema entre semana. Dime, Dafne. Ahorita me quedó una pequeña duda. El inicio del porfiriato fue cuando ¿cómo se llama?
El imperio, creo que sí es el imperio de Maximiliano de Habsburgo, bueno, ya que Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de la Campana, en ese Ajá, momento fue cuando empezó el porfiriato, o en qué momento de la historia sucedió eso del porfiriato. no, no. Termina el Segundo Imperio, Maximiliano de Habsburgo es fusilado y toma el poder Benito Juárez. Benito Juárez es todavía. Termina el periodo, se reelige y es hasta 1867 que comienza el porfiriato. Muere Benito Juárez, sube Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez Porfirio Díaz quiere tirar a Benito Juárez del poder, no puede, con el plan de la Noria. Después llega Sebastián Lerdo de Tejada, se quiere reelegir Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz sigue enojado con Sebastián Lerdo de Tejada, lo quiere derrocar con el plan de Tuxtepec y lo logra derrocar. Y en 1867 comienza el periodo determinado o denominado el porfiriato. ¿Sale? Ok, me quedé esa duda porque me acuerdo que en el video mencionaban que después bueno, la finalización del Segundo Imperio, por eso me quedó la duda. Sí, en el sentido, Dafne, acuérdate que lo que están ellos previendo es la creación o la intervención de cómo llegó el capitalismo a México. Y el capitalismo llegó a México desde Benito Juárez. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, muchachos. Ya me pusieron todos ¿cómo se llama? Su asistencia acá. No, No, vayan ya voy. poniendo su asistencia, por favor. Lalo, dime, ¿dudas? No, profe, ¿Ninguna? ¿Seguro? seguro, profe, todo bien, todo correcto. Ya sabes Ya por todo dónde quedó claro. vamos entonces. Sí, profe. Yo le voy a hacer una pregunta, pero acá de un universo alterno, pero mejor no. Adelante, Alejandro, Que sí. dímela. Es que la duda es la siguiente. Si